Bueno, es un placer y de hecho un honor poder enviar este mensaje a Rodolfo y a todos ustedes en esta importante ocasión. Lamento no poder estar ahí en persona, pero actualmente me encuentro realizando trabajo de campo en Samaca, en el Valle Bajo de Ica. Eso es porque yo soy un arqueólogo de la costa sur, aunque interesado desde hace mucho tiempo en la síntesis entre mi disciplina y la lingüística de la región andina. Un interés que, por supuesto, me ha llevado a la obra de Rodolfo. Aquí pensé que podría tomarme unos minutos para mostrar cómo el trabajo de Rodolfo ha dado forma a mi propio pensamiento con una breve charla que he titulado Los ecos de la Aymara en la arqueología de la costa sur. Y antes de empezar, quiero pedir disculpas de todos ustedes y de Rodolfo para mi castellano limitado y un poco oxidado. Pero quiero ilustrar mi charla con estos fragmentos de cerámica de lo que yo por lo menos llamaría una quimera felina que excavamos hace muchos años en Uyujaya, en el Valle Bajo de Ica, y que Paul Hegeti y yo utilizamos para la portada de nuestro libro, Archaeology and Language in the Andes, de 2009, al que, por supuesto, contribuyó Rodolfo. Este cerámica, la iconografía es muy típica de la costa sur para las fases de Ojucaje 3-4 en la secuencia de Ica y que puede fecharse aquí más o menos al siglo 6, 7 antes de Cristo. Es una iconografía que está manifestamente relacionado con el famoso sitio monumental de Chavín de Huántar, en lo alto del Valle de Conchucos, en la Sierra de Ancas, que es obviamente cientos de kilómetros de Uyujaya. Hace muchos años, Julio Citeo planteó que Chavín fue la fuente de toda la civilización andina. No obstante, dicha propuesta es visto hoy como desfasada. En estos días, otros candidatos de mayor antigüedad son promovidos, como el impresionante sitio de Caral, por ejemplo. Mientras esto ocurre, arqueólogos también debaten sobre la extensión en espacio, en el tiempo y la naturaleza del horizonte temprano. De hecho, muchos prefieren hoy en día usar el término formativo. Aunque para mí esto plantea la pregunta formativo de qué. Para mí, esta quimera felina allá en Uyujaya, en su frontera sur más alejada, muestra algo que aún sigue siendo particular del horizonte temprano de Chavín, ser el periodo más antiguo cuando un cierto grado de cultural compartía se manifiesta a través del registro arqueológico de grandes extensiones de los Andes centrales. Es decir, la primera transformación de carácter panregional en los Andes centrales manifestado a través de la amplia distribución de la iconografía Cupiznique-Chavín, y tal como lo reconoció Teo, se trata del primer horizonte panandino verdadero. Bueno, las primeras investigaciones arqueológicas en el Valle de Ica fue realizado por el erudito alemán Max Uhle, quien arribó
ahí en el año 2019, 2019 en 1900, y realizó sus primeras excavaciones de tumbas en Ujucaje. Pero antes de dedicarse a la arqueología, Max Uhle obtuvo un doctorado en lingüística en la Universidad de Leipzig. Y esto le permitió observar que, y cito, los nombres geográficos más antiguos en el Valle de Ica y en la parte baja del curso del río pertenecen, hasta donde puedo ver, al menos a dos diferentes lenguas. Una de ellas es el quechua y la otra es más antigua. Ule identificó toponomios de origen quechua en Ica como Chirana, Huacachina y la Chupaca, y con cierta incertidumbre Tingüina como Trana y Cayango. Pero para Ule, los nombres de origen más antiguos son Ica, Tarajaca, Ocucaje, Uyujaya, Cachiche, Lujaraca y Tate. Bueno, poco después, en los años 20, Julio Citeo, el padre de la arqueología peruana, y sus colegas hicieron sus famosos descubrimientos en la península de Paracas. Como nativo quechua hablante, Teo fue, quizá incluso más que Ule, impelido a interpretar la prehistoria de Perú a través de la interacción vital de la arqueología y el lenguaje. Cuando por fin publicaron los hallazgos de Paracas, mucho después de su muerte, estos incluyeron un capítulo en el cual Teo, sobre la base de ideas lingüísticas de José Sebastián Barranca, ofrece una exposición detallada de la historia, lexicología y estructura del ácaro, una lengua paleo-aymara que, según él, habría sido hablado por los antiguos señores paracas. En la visión de Teo, el ácaro fue un sustrato lingüístico del quechua, extendida en los Andes centrales desde el nudo de Pasco o Bombón hasta el nudo de Viconota. Bueno, desde estas primeras exploraciones en los inicios del siglo XX, los lingüistas han continuado prestando atención a la gran cantidad de toponomios que demuestran que el aymara fue hablado en la costa sur. Entre estos estudiosos destaca por supuesto Rodolfo, quien en su libro Voces del Ande explica patrones y cambios en los toponomios de todo el Perú entre quechua, aymara y otras lenguas de los Andes que ahora están perdidas, como el puquina, con el fin de ofrecer una fuente rica de datos sobre las relaciones históricas complejas establecidas entre los hablantes de las diferentes épocas y regiones. Pues al leer Voces del Ande es posible escuchar los ecos del Aymara antiguo en la costa sur, en los toponomios como Ica y Nazca. Rodolfo, con su típica cortesía y esmero, me ofreció etimologías particulares por los nombres de las cuencas donde trabajo, en el del Valle Bajo Ica, como Samaca y Uyujaya. Por lo tanto, los toponomios como estos preservan evidencia de que mucho tiempo antes de quechua se hablaban formas de la aymara en la costa sur. Como resume Rodolfo, y cito, se sabe que todo el área iqueña actual era
aymara hablante hasta antes que su quechuazación según su abundante toponimia. Todo esto me lleva de nuevo al tema de una síntesis entre la lingüística histórica y mi disciplina de arqueología. Pues las evidencias lingüísticas dentro de familias de lenguas, como el quechua y el aymara, atestiguan grandes expansiones de sus hablantes en el pasado prehistórico. A pesar de la asociación popular del quechua con los incas, lingüistas como Rodolfo han propuesto hace varias décadas atrás que gran parte de la expansión de quechua en los Andes centrales es muy anterior del imperio incaico. De hecho, en el caso de quechua, Paul Hegarty y yo hemos argumentado que se trataba de una familia lingüística impulsada por la expansión del horizonte medio, Wari. Pero, ¿qué ocurre entonces con el Aymara? Bueno, hoy en día el Aymara casi ha desaparecido de su antiguo territorio peruano original. Sus vestigios solo se preservan en la toponimia y en una isla agrupación pequeña de hablantes asentados en la zona sur de la costa central. Pero Aymara es claramente una familia de lenguas. Como el quechua debería haber experimentado su propia expansión en su lengua ancestral, digamos, pre-proto-aymara, en algún momento en su pasado remoto. ¿Cuándo ocurrió? ¿Y de qué hogar original se expandió? ¿Y qué lo impulsó? Como ya he dicho, fue en el transcurso del largo florecimiento de las culturas Paracas y Nazca que los lugares de la costa sur fueron nombradas por primera vez en lengua aymara. Como hemos visto, Ule, Teo, Torrero y Rodolfo coinciden en plantear un base toponómica aymara en la costa sur en esta época. Asimismo, todos convinieron en decir que el quechua se extendió en el lugar mucho tiempo después. Bueno, utilizando la lógica directa que conecta los horizontes arqueológicos con las expansiones lingüísticas, es sugerido, digamos, muy tentativamente, que tal vez la expansión de la Aymara en el sur de Perú se extendió más atrás en el tiempo, hasta alcanzar las profundidades del horizonte temprano, y también en dirección al norte, hasta los Andes centrales, donde surgió este primer horizonte panandino, para el cual existen otras sugerencias lingüísticas, aunque débiles, porque los datos lingüísticos no son, como dicen Willem Erla y Peter Musken, incompatibles con un lugar ancestral de la Aymara en el corazón del Perú central. Por su parte, Rodolfo observó significativa cantidad de topónimos aymara al norte del centro del Perú. Es cierto que Ancash y los alrededores de Chavín de Huanta es habitada por quechua hablantes desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como Rodolfo observó, los toponomios proporcionan evidencia indirecta de la presencia en esta región de un sustrato previo aro, digamos, aymara. Bueno, regresando a la mirada silenciosa de esta quimera felina de Uyuhaya, es entonces solo un ejemplo de la evidencia que respalda lo que el arqueólogo Richard Berger llama
Cosmopolis Chavín, que en el transcurso de unos 7 siglos de su historia se extendió desde Cajamarca a Jaén y Lambayeque hasta la Sierra Sur de Ayacucho y, de hecho, los valles de la costa sur. Los vestigios arqueológicos del horizonte temprano en Ocucaje, Cayango y Uyujaya, todos toponimios aymaras, son tales que sugieren a nosotros arqueólogos que la población y el poder se centraron en esta época, no donde hoy está la ciudad de Ica, sino en estas amplias cuencas del Valle Bajo de Ica. Ocucaje da nombre a la secuencia cerámica del periodo. Hoy en día, pocos o ningún lingüistas y ciertamente no Rodolfo, y mucho menos arqueólogos, asignaría la antigua expansión de la Aymara al horizonte temprano. Pero yo, por lo menos, quisiera invocar aquí a las primeras síntesis de la lingüística que alguna vez realizaron Ule, Theo, y de hecho las publicaciones fundacionales del propio Rodolfo. ¿Quién en estos días puede ver el registro arqueológico de manera tan amplia como lo hizo el nativo quechua hablante Theo? Aunque hasta que sepa yo, nunca articuló la idea directamente las implicaciones del texto que Peter Cowlican nos cuenta. Theo probablemente escribió en 1941, publicado de manera póstuma en Paracas segunda parte, nos dará a entender que habría acogido la idea que Chavín de Huanta como la raíz de un gran árbol cuyas ramas de Paleo Aymara, Acaro, se extendían incluso sobre el distante territorio de la costa sur, y que a principios del siglo XX aún podría registrar que se hablaba en su tierra natal, Huarachurí y Yauyos. Bueno, gracias a todos y especialmente a Rodolfo, quien maneja con tanto elegancia el castellano, por soportar mi castellano y de hecho complacer mis especulaciones. Y Rodolfo, por favor, acepta mis sinceros respetos transmitidos desde la distancia. Gracias.